¿Dónde está Venezuela? Tercer viaje. Ahora, ¿para dónde nos lleva Meollo Criollo? Bueno, este tercer viaje, nosotros siempre decimos que el primer viaje llevó a los chamos por las regiones y los paisajes de Venezuela. El segundo viaje los paseó por las tradiciones y por la cultura. Y este tercer viaje es quizás un viaje un poquito más profundo, porque es un viaje como hacia la identidad del venezolano. De hecho, la pregunta que le hacen los chamos, los protagonistas a sus abuelos es, ¿por qué Venezuela? Y entonces los abuelos los invitan en un viaje como que de autodescubrimiento de lo que es la venezolanidad. Y un poco lo que las respuestas que le dan los abuelos tienen que ver con gratitud hacia el país que nos vio nacer, con compromiso, con trabajo, con sueños. Es un poco todo eso que digamos, como esa tarea pendiente que tenemos todos los venezolanos. A lo largo de esta experiencia que ustedes han tenido con ¿Dónde está Venezuela? ¿Cuál es el balance que pueden hacer? Meollo Criollo ya cumplió este año 10 años y nació en una línea, digamos, de caricaturas de actualidad, de política, y empezamos a dar como ese giro, como en el tercer año, cuando empezamos a hacer tiras cómicas que salían por el Nacional todos los días. Tuvimos 3 años publicando en el Nacional varios de nuestros personajes. Y como en el quinto año empezamos a hacer cuentos infantiles, hicimos uno de Navidad, y casi que por accidente encontramos eso de la literatura infantil y wow, fue como nos cambió, digamos, el rumbo, porque encontramos como una audiencia muy agradecida, que valora muchísimo las historias, y nos dimos cuenta que teníamos como una llegada importante, ¿no? O sea, lo que era un poco los cuentos que yo escribía con el trazo y los dibujos de Leo, llegaban y tenían como una penetración con los chamos bien chévere. Entonces, hicimos uno de Navidad que tenía que ver con Niño Jesús y con Santa. El año siguiente volvimos a hacer otro de Navidad como una segunda parte, y el año siguiente, cuando dijimos, bueno, ¿cuál hacemos ahora?, salió esta idea de hacer ¿Dónde está Venezuela? Y ese en particular sigue siendo un éxito importante, porque los chamos lo siguen comprando, y el balance es bueno, hasta el sol de hoy nos siguen llegando muchos mensajes de todas partes, de que valoran y aprecian el libro, que es una tradición familiar leerlo, estén donde estén, los chamos que así no hayan nacido aquí o se fueron muy chiquitos. Es una manera de conectarse con sus raíces, con su país, de entender que Venezuela está en el corazón de cada venezolano. Entonces, eso definitivamente nos llega de satisfacción cuando nos llegan esos testimonios, esos videos, esas fotos de familias enteras alrededor del libro, paseando por su país a través de esas páginas. Pues eso hace que todo sea, pues, infinitamente positivo. ¿Desde cuál es el sitio más recóndito que has recibido mensajes de venezolanos? Australia, Dubái, creo que en algún momento nos llegó también algo como de algún país africano, o sea, literalmente de todos lados. El libro está en Amazon y entonces eso llega al mundo entero, y además siempre decimos y no lo hicimos con esa intención, la verdad es que hicimos con el tema de que sean chamos preguntándole a los abuelos, pero nos hemos dado cuenta que es como un regalo favorito de los abuelos que están muchos aquí. Les encanta comprar esos libros porque cuando viajan a visitar a sus nietos es como que el regalo favorito con el que les llega. Este tercer viaje de ¿Dónde está Venezuela? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué nos muestra? Dijimos, bueno, esto de repente quizás es el último de la trilogía, no lo sabemos todavía, pero de repente ¿cuál puede ser esa pregunta que sea como más incisiva, como más, que amerite una respuesta más profunda? Pues llegamos a esa pregunta de qué pasa si un nieto le pregunta a su abuelo ¿por qué Venezuela? O sea, ¿qué puede responder un abuelo o un papá a esa pregunta? Y cuando nos dimos cuenta de todas las respuestas que podían pasar, que podía dar un abuelo, en el fondo tenía que haber un tema de compromiso. O sea, los venezolanos, estemos aquí o estemos afuera, todos tenemos un compromiso con nuestro país. Y cuando quisimos llevar eso a los dibujos, porque claro, los otros era muy fácil de decir, bueno, van para la Gran Sabana, dibujemos la Gran Sabana, van a comer arepas y cachapas, dibujemos eso. Pero aquí si te hablan de gratitud, si te hablan de trabajar y digamos, de tratar de dejar atrás la viveza criolla, por ejemplo, o te hablan de tu familia, de un árbol genealógico que te amarra a una tierra, ¿qué dibujar ahí? Y entonces y tuvimos la idea con Leo Nieves, que es el ilustrador, por supuesto, de qué tal si dejamos los dibujos como a mitad de camino. O sea, qué tal si en esa metáfora de que el país necesita que todos le pongamos color, qué tal si lo dejamos a mitad de camino, y entonces salió un dibujo coloreable,
¿Cómo es que eso? además, sí, ¿Nos lo puede mostrar? sí, cómo no, fíjate, aquí dice, ¿dónde está Venezuela? Tercer viaje, y dice, bueno, y cuento de Nacho Palacios, ilustrado por Leo Nieves y por ti. Y si te das cuenta en los dibujos ya se ven como los numeritos y no sé qué. Entonces, cuando empieza el viaje, que como es una estructura ya tradicional, digamos, de los otros dos cuentos, aquí está la pregunta, los niños le preguntan por qué ven, aquí hacen como un repaso de los viajes, o sea, empieza como en un cuento tradicional de los que ya, del primero y el segundo viaje. Después hacen la pregunta, ¿por qué Venezuela? Y cuando hacen los abuelos, digamos, están listos para hacer su viaje, le dicen, bueno, los abuelos contestaron con alegría sin igual, busquemos la respuesta en un viaje especial. Y de repente el color que había estado presente en todas las páginas empieza a desaparecer y solamente quedan ellos a color y se empiezan a ver como que los numeritos, ¿no? Y entonces a partir de ahora el libro ya es coloreable. Y entonces, ahí por supuesto está el verso, que de alguna manera te dice algo de lo que es, pero tú tienes que colorearlo para ver cuál es el dibujo. Claro. Entonces, y aquí lo dice el primer verso, ¿por qué Venezuela? Porque es nuestra labor amarla, protegerla y llenarla de color. Y entonces ahí a partir de ahora todo es así. O sea, tú tienes que llenarlo para saber qué es lo que hay aquí. Cada una de esas respuestas que le dan los abuelos a los chamos a esa pregunta de por qué Venezuela son dibujos coloreables. En esa experiencia que ustedes han tenido, obviamente tienen la vivencia de los niños, pero de los padres, ¿qué perciben también por parte de ellos? A lo largo de los años nos han llegado cuentos tan increíbles como que, mira, gracias a ustedes mi hijo me tiene loco para ir de viaje a Caracas a darle comida a las guacamayas. Porque, o sea, no puede creer cómo es que es eso, que en una ciudad hayan guacamayas libres a las que todo el mundo le puede dar comida, o sea, por decir algo. Entonces, por supuesto, los papás reviven, creo yo, el contacto con Venezuela y les da como la oportunidad a cada página de además tener una oportunidad de decirle a sus hijos, pues las maravillas de Venezuela. ¿Crees que ya los lectores que han visto eso ya saben dónde está Venezuela? Mira, yo creo que sí. O sea, el primero que es este, ¿no? Que es dónde está Venezuela, digamos, después ahora lo llamamos el primer viaje, porque el resto es segundo viaje y tercer viaje, termina con digamos, dos ideas muy, muy sencillas que dice que es que Venezuela está donde esté un venezolano, porque los venezolanos llevamos al país en el corazón. ¿Cuál es el próximo viaje que tiene planteado Meollo Criollo? Digamos que la serie Donde está Venezuela, la idea por ahora es dejarlo como en una trilogía, pero te voy a dar una primicia, la idea es que sea como una trilogía madre, y a partir de ahí salgan como muchos cuentos, ya entrando como en temas específicos de la cultura venezolana, todos, digamos. Por ejemplo, ya hay uno que está escrito y que está entrando ahorita en ilustración, que es sobre los aguinaldos venezolanos, sobre música venezolana. Hay otro que también esto es un dato que te doy, que esperamos tenerlo listo para principios de año. Es un cuento sobre el doctor José Gregorio Hernández, también es uno que viene por ahí. Y después queremos hacer como varios, digamos, uno sobre el 4, uno sobre la arepa, varias así como una saga, ¿no? de cuentos sobre la cultura venezolana, ya como en temas específicos. Te pregunto yo a ti, Nacho, ¿por qué Venezuela? Mira, porque es mi país. Yo creo que no hay que darle mayor vuelta, ni mayor análisis. Es mi país, es el que me tocó y es el momento que me tocó. Y yo creo que yo me siento útil aquí, me siento necesario aquí, siento que tengo un propósito aquí. Y Venezuela, pues yo creo que me quita el sueño, así como nos quita a muchísimos de los que estamos aquí, los que estamos afuera también. Pero a mí en lo particular siento como ese compromiso de aportar desde lo que yo sé hacer, desde contar historias, desde la creatividad, desde inventar cuentos y crear mensajes que puedan inspirar y que puedan de alguna manera catalizar lo mejor que podamos ser todos. Y yo creo que esa es una pregunta que quizás cada quien tiene que hacerse a sí mismo, ¿no? Es una pregunta profunda que no tiene respuestas, digamos, malas ni buenas, pero yo sí creo que todos los que estamos viviendo hoy en día, o sea, todos los venezolanos que nos tocó vivir esta época, es una pregunta que todos tenemos que hacernos en algún momento.